La banda del Humo Rojo pensaba que estaban a punto de robar a un anciano frágil, pero no tenían ni idea de la leyenda con la que se estaban topando. En un pequeño pueblo polvoriento donde reinaba la anarquía y la justicia parecía un recuerdo lejano, la tranquila existencia de un hombre estaba a punto de sacudir los cimientos de lo que la gente creía posible. Antes de sumergirnos, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si te gustan las historias de justicia, asegúrate de suscribirte porque tenemos más relatos que no querrás perderte. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el desgastado porche de la modesta casa de Lucas Stanton. Sus manos callosas, marcadas por años de historias no contadas, limpiaban metódicamente una vieja brújula de latón, un ritual que había realizado innumerables veces antes. A primera vista, la mayoría de la gente no veía nada extraordinario en el anciano que vivía en las afueras de Millbrook. Su cabello plateado y sus movimientos mesurados hablaban de la edad, mientras que su ropa gastada y su estilo de vida sencillo no sugerían más que un tranquilo colono viviendo sus últimos años. Pero había algo en sus ojos, una profundidad que insinuaba experiencias que pocos podían comprender. Cuando caminaba por la ciudad, su postura se mantenía erguida a pesar de sus años, su mirada siempre alerta pero nunca ansiosa. Hablaba poco, sonreía menos, pero trataba a todos con una tranquila dignidad que le había valido, si no amistad, al menos respeto. En estos días el respeto es un bien escaso en Millbrook. La banda del Humo Rojo se había encargado de ello. Bajo el liderazgo de Cyrus Red McGraw, habían convertido el territorio, que antes era tranquilo, en su coto de caza personal. Su nombre provenía de las señales de humo rojo que enviaban antes de atacar un asentamiento, una tarjeta de presentación que infundía terror en los corazones de la gente honesta en un radio de 50 millas. El sheriff Tom Baker, un buen hombre con una estrella de lata y muy pocos ayudantes, observaba impotente cómo crecía la influencia de la banda. Empezaron con poco. Un caballo robado aquí, una tienda saqueada allá. Pero como el cáncer, su presencia se extendió. Pronto exigían dinero por protección a todos los negocios de la ciudad, quemando cualquier establecimiento que se atreviera a negarse. «No hay mucho que podamos hacer», le confió Baker al dueño del bar una noche, con voz de derrota. «Tienen 30 hombres, quizá más. Nosotros tenemos 3 ayudantes del sheriff y una cárcel que no podría albergar ni a la mitad de ellos si consiguiéramos hacer arrestos». Los habitantes del pueblo habían empezado a perder la esperanza. Mantenían la cabeza gacha, pagaban lo que tenían que pagar y rezaban para que la atención de la banda se centrara en otro lugar. Pero el destino tenía otros planes, y en la tranquila casa de Lucas Stanton, décadas de historia enterrada estaban a punto de resurgir. Porque a veces el hombre más peligroso es aquel que menos sospechas. El día en que la banda del Humo Rojo irrumpió en Millbrook, el aire estaba cargado de tensión. Los cascos de sus caballos retumbaban por la calle principal, levantando nubes de polvo que parecían anunciar su llegada como una tormenta inminente. Cyrus McGraw encabezaba la carga, con su pañuelo rojo tan brillante como la sangre contra los marrones apagados de la ciudad. La tienda general de la señora Henderson fue su primer objetivo. La anciana tendera se había retrasado en sus pagos y McGraw estaba allí para dar ejemplo con ella. Entró pavoneándose por la puerta, flanqueado por 2 de sus matones más brutales, mientras el resto de la banda se dispersaba para aterrorizar a otros negocios. «Pago vencido, señora Henderson», dijo McGraw, arrastrando las palabras, con la falsa dulzura de la advertencia de una serpiente de cascabel. «Más intereses por hacernos venir hasta aquí para cobrar». Las manos de la señora Henderson temblaban mientras contaba sus escasos ahorros. «Por favor, señor McGraw, el negocio ha ido lento. Esto es todo lo que tengo». La sonrisa de McGraw se desvaneció. Con un repentino movimiento de su brazo, hizo que los productos se estrellaran contra el estante más cercano. «Todo lo que tienes no es suficiente.
Quizás deberíamos servirnos de alguna mercancía para compensar la diferencia. Sus hombres comenzaron a saquear la tienda, arrojando suministros a los sacos mientras la señora Henderson observaba impotente, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Fue entonces cuando la campana sobre la puerta sonó suavemente. Lucas Stanton estaba de pie en la puerta. Su presencia llenaba de alguna manera el pequeño espacio, a pesar de su estatura modesta. Llevaba un simple bastón y vestía la misma chaqueta gastada de siempre. Pero algo en su porte hizo que los hombres de McGraw se detuvieran. «Ya basta», dijo Lucas en voz baja, con voz firme como una roca. «La señora ha pagado lo que ha podido. Es hora de que se vayan». McGraw se dio la vuelta lentamente, con diversión bailando en sus crueles ojos. «Vaya, vaya. Parece que tenemos un héroe». Se acercó a Lucas usando su altura para dominar al hombre mayor. «¿Tienes idea de con quién estás hablando, viejo?» «Sé exactamente quién eres», respondió Lucas, mirando a McGraw sin inmutarse. «La pregunta es, ¿sabes a quién estás amenazando?» Por un momento algo brilló en el rostro de McGraw, incertidumbre, tal vez, o un reconocimiento primitivo del peligro. Pero pasó rápidamente, reemplazado por una rabia arrogante. «Chicos», gritó McGraw, «parece que este viejo tonto necesita una lección de respeto». Pero antes de que sus hombres pudieran moverse, el bastón de Lucas salió disparado, a la velocidad del rayo, atrapando la muñeca de un matón en pleno movimiento. El crujido de los huesos se hizo audible en el repentino silencio. «Última advertencia», dijo Lucas, con voz imperturbable a pesar de la violencia de su acción. «Largaos». El rostro de McGraw se oscureció de furia, pero levantó una mano para impedir que su otro hombre atacara. «Acabas de cometer un gran error, viejo. Volveremos, y cuando lo hagamos, desearás haberte metido en tus asuntos». Mientras la banda se retiraba, con sus amenazas resonando por la calle, Lucas se volvió hacia la señora Henderson. «¿Está bien, señora?» Pero cuando regresaran, no se encontrarían con un anciano inofensivo. La noticia del desafío de Lucas Stanton se extendió por Millbrook como la pólvora. En el bar, en la tienda y en las mesas, la gente susurraba sobre el anciano que se había atrevido a enfrentarse a la banda del humo rojo. Algunos lo llamaban valiente, otros insensato, pero todos se preguntaban quién era el misterioso desconocido que había vivido entre ellos tan discretamente durante años. «¿Viste lo rápido que se movía?», preguntaba Tommy Wilson, el aprendiz de herrero, a todo aquel que quisiera escucharle. «Ese bastón era solo una mancha, y la forma en que le rompió la muñeca a Jake Miller, nunca había visto nada igual». Sarah Miller, que regentaba la pensión, tenía sus propias ideas que compartir. «Siempre supe que el señor Stanton tenía algo diferente. La forma en que se comporta, como siempre está vigilando. Esa no es la manera de ningún colono corriente». El sheriff Baker escuchó estas historias con creciente preocupación. Como hombre de la ley de la ciudad, no podía ignorar la situación que se estaba gestando. La banda del humo rojo no dejaría que este desafío quedara sin respuesta, y cualquier tormenta que se avecinara afectaría a todos en Millbrook. Aquella tarde, cabalgó hasta la granja de Lucas. El anciano estaba sentado en el porche, tallando un trozo de madera con el mismo bastón que había usado antes. No levantó la vista cuando Baker se acercó, aunque el sheriff sabía que lo habían visto mucho antes de que llegara a la casa. «Buenas noches, Lucas», llamó Baker, desmontando. «Creo que tenemos que hablar de lo que ha pasado hoy». Lucas dejó a un lado su talla y señaló la silla vacía a su lado. «Supongo que sí, Tom». Baker se acomodó en la silla, estudiando al hombre que tenía a su lado. «Sabes que volverán. McGraw tiene una reputación que mantener. No puede permitir que alguien se le enfrente así, y menos...». Se quedó callado, incómodo. «¿Especialmente un anciano?», terminó Lucas con un toque de diversión en la voz. «Dígame, sheriff, ¿alguna vez se ha preguntado por qué elegí este lugar para mi casa?» Baker miró a su alrededor. La casa estaba situada en una ligera elevación, con vistas despejadas en todas direcciones.
El granero y otras dependencias estaban situados estratégicamente, creando canales naturales de acceso. «Estoy empezando a hacerlo», admitió Baker. «¿Quién eres en realidad, Lucas?» Lucas se quedó callado un momento, con la mirada perdida. «Serví en la Guerra de Secesión, artillería confederada. Aprendí cosas sobre trayectorias, sobre cómo hacer que el terreno trabaje para ti». Hizo una pausa, pasando la mano por el bastón. «También aprendí cosas sobre los hombres, sobre el miedo y el valor, y lo delgada que es la línea que los separa». Baker sintió un escalofrío a pesar del calor de la tarde. «¿Artillería, dices?» Lucas asintió, pero no dijo nada más, dejando al sheriff preguntándose qué otros secretos guardaba este hombre tan tranquilo. «Porque las leyendas no nacen», dijo Lucas en voz baja, casi para sí mismo. «Se hacen con fuego y truenos». Baker se fue esa noche con más preguntas que respuestas, pero una cosa era segura. Lucas Stanton era mucho más de lo que parecía, y la banda del Humo Rojo no tenía ni idea de lo que habían provocado. La venganza de la banda del Humo Rojo llegó 3 noches después, anunciada por el crepitar de las llamas y el olor acre de la leña ardiendo. Lucas se despertó y encontró su granero en llamas. El resplandor anaranjado proyectaba sombras danzantes por su propiedad, mientras unas figuras encapuchadas daban vueltas a caballo, gritando y disparando al aire. «Veamos qué tan valiente eres ahora, viejo», la voz de McGraw se oyó por encima del caos. «La próxima vez será tu casa, con usted dentro». Pero mientras los miembros de la banda celebraban su acto de destrucción, no se dieron cuenta de algo peculiar. Lucas no había salido corriendo presa del pánico. No había disparado a ciegas en la noche, ni había gritado amenazas. En cambio, se quedó tranquilamente en su ventana, observando el granero arder con una expresión que no mostraba miedo, sino cálculo. Solo cuando los cascos de la banda se desvanecieron en la distancia, Lucas se movió. Caminó hasta el rincón más alejado de su habitación y se arrodilló ante un viejo baúl que no había abierto en años. La llave colgaba de su cuello, desgastada por décadas de contacto con su piel. Las bisagras del baúl crujieron en señal de protesta cuando levantó la tapa. En su interior se encontraban los restos cuidadosamente conservados de otra vida. Un uniforme gris, desgastado con insignias de artillería, herramientas de posicionamiento que no se habían utilizado desde Appomattox y una colección de medallas que nunca había exhibido. Pero lo que realmente importaba eran los objetos que había debajo. Escondidas en un paño engrasado estaban las herramientas de su verdadera especialidad. Instrumentos especializados para calcular el alcance y la trayectoria, instrumentos de precisión para medir las cargas de pólvora y cuadernos detallados llenos de cálculos y fórmulas que una vez habían hecho llover la muerte sobre las líneas de avance de la Unión. Lucas pasó los dedos por estos artefactos de su pasado y los recuerdos volvieron a aflorar. El estruendo de los cañones, la precisa coreografía de las tripulaciones bien entrenadas, las matemáticas de la destrucción que lo habían hecho legendario entre los comandantes de artillería confederados. Había jurado no volver a utilizar esos conocimientos y había intentado dejar atrás esa vida. «Los tiempos cambian», murmuró, mientras sacaba con cuidado cada objeto del baúl. «A veces el pasado necesita volver a hablar». Trabajando durante toda la noche, Lucas comenzó a prepararse. Arrastró muebles pesados a posiciones estratégicas, reforzó ventanas y creó posiciones de tiro que no eran inmediatamente visibles desde el exterior. En su sótano, descubrió barriles de pólvora y proyectiles cuidadosamente conservados. No los enormes proyectiles de sus días de guerra, sino municiones más pequeñas que había adaptado para un propósito diferente. Al amanecer, las ruinas humeantes de su granero se habían convertido en parte de un plan mayor. La destrucción había abierto campos de tiro despejados que antes no tenía. Ahora, todos los accesos a su casa estaban cubiertos y cada posible refugio estaba anotado y medido. «¿Quieren guerra?», dijo Lucas en voz baja, mientras hacía los últimos ajustes a un equipo que no se había utilizado en décadas.
Les daré una. Pero esta lucha no se libraría solo con balas. Se libraría con la precisión y la terrible matemática que una vez habían hecho de Lucas Stanton uno de los oficiales de artillería más temidos del ejército confederado. La noticia de la quema del granero se extendió rápidamente por Millbrook, provocando oleadas de miedo en la comunidad. Aquella mañana, mientras el humo aún se elevaba de la propiedad de Lucas, el Consejo Municipal se reunió en una reunión de emergencia en el juzgado. El aire estaba cargado de tensión mientras las voces se alzaban en un acalorado debate. «No podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo queman a la gente», declaró Marcus Thompson, el banquero del pueblo, golpeando con el puño la mesa. «Hoy es el granero de Stanton. Mañana podría ser cualquiera de nuestras casas». Pero Samuel Webb, propietario de la tienda general, sacudió la cabeza con nerviosismo. «¿Y qué queréis que hagamos? ¿Enfrentarnos a toda la banda del humo rojo? Eso es un suicidio, puro y simple. Tal vez si todos ponemos algo de nuestra parte, pagamos el dinero de protección de Stanton, lo dejarán en paz». El debate se intensificó, dividiendo a la ciudad entre los que querían apoyar a Lucas y los que temían las consecuencias de desafiarlo. El sheriff Baker se quedó en la ventana, observando a la gente del pueblo ocuparse de sus asuntos mientras se debatía esta decisión crucial por encima de ellos. «Tenemos que pensar en esto detenidamente», dijo finalmente Baker, volviéndose hacia el consejo. «Lucas Stanton no es solo un anciano indefenso. Hay más en él de lo que parece». «¿Qué quiere decir, sheriff?», preguntó Martha Reeves, la maestra de escuela. Antes de que Baker pudiera responder, la puerta del juzgado se abrió y el propio Lucas entró. La sala se quedó en silencio cuando se dirigió al frente, su bastón golpeando suavemente el suelo de madera. «He oído que estáis discutiendo mi problema», dijo Lucas, con voz tranquila pero con un toque de dureza. «Pero ya no es solo mi problema. La banda del humo rojo no se detendrá con mi granero. No pueden permitírselo. No ahora». «¿Y qué sugieres entonces?», exigió Webb. «¿Que muramos todos protegiendo tu orgullo?». Los ojos de Lucas se clavaron en Webb, y algo en esa mirada hizo retroceder al dueño de la tienda. «Sugiero que me dejéis manejar esto. No os pediré a ninguno que luchéis, pero tampoco daré marcha atrás». «Señor Stanton», intervino Baker, «volverán con todo lo que tienen. No puede enfrentarse a ellos solo». Una leve sonrisa cruzó el rostro curtido de Lucas. «Sheriff, me he enfrentado a peores adversidades que esta. Mucho peores. Creen que están tratando con un viejo testarudo. Que sigan creyéndolo. Pero sepa esto. No dejaré que aterroricen este pueblo por más tiempo». Cuando se dio la vuelta para irse, Lucas se detuvo en la puerta. «¿Quieren guerra?», dijo casi para sí mismo. «Les daré una que nunca olvidarán». La habitación permaneció en silencio después de que se fuera, sus palabras flotando en el aire como humo. Baker observó a través de la ventana cómo Lucas regresaba calle abajo, notando cómo la gente se apartaba inconscientemente, intuyendo algo peligroso en su paso firme. Y cuando el humo se disipara, sabrían exactamente quién era Lucas Stanton en realidad. Al amparo de la oscuridad, Lucas transformó su propiedad en una fortaleza. Años de experiencia militar guiaron sus manos mientras trabajaba, convirtiendo la aparentemente sencilla granja en un campo de matanza cuidadosamente planificado. Pero su verdadera obra maestra yacía oculta en el sótano de tormentas, donde un viejo amigo esperaba cantar su letal canción una vez más. El pequeño cañón de latón, de apenas 1,5 metros de largo, había sido su compañero inseparable durante la guerra. Lo había llevado a casa de contrabando pieza por pieza, incapaz de desprenderse del arma que le había salvado la vida en innumerables ocasiones. Ahora, mientras lo limpiaba y lo volvía a montar, la memoria muscular se hizo cargo. Cada componente encajaba perfectamente en su sitio, como si las décadas transcurridas desde su último uso no hubieran pasado nunca. «Hola, viejo amigo», murmuró, pasando la mano por el cañón. El metal estaba frío bajo su tacto,
pero de alguna manera se sentía vivo, ansioso por demostrar que no había perdido su mordiente. Lucas había pasado días preparando el terreno. Lo que parecían escombros aleatorios y muebles dañados por el incendio del granero eran en realidad una cubierta cuidadosamente colocada, creando canales naturales que llevarían a los atacantes exactamente donde él quería. Había calculado cada alcance, marcado cada punto de referencia y preparado múltiples posiciones de disparo. El cañón en sí estaba montado en una plataforma giratoria especialmente diseñada, lo que permitía reposicionarlo rápidamente para cubrir diferentes enfoques. Lucas lo había modificado para disparar cargas más pequeñas, menos potentes que su munición de guerra, pero más que adecuadas para sus necesidades actuales. «Vendrán al amanecer», se dijo a sí mismo, haciendo los últimos ajustes. «Siempre lo hacen. Creen que la luz me cegará. Creen que me pillarán durmiendo». A lo largo de la noche continuó con sus preparativos. Las cargas de pólvora se midieron cuidadosamente y se almacenaron en recipientes impermeables. Se colocó metralla improvisada cerca de cada punto de disparo. Se tendieron cables de señal entre las posiciones, lo que le permitió coordinar sus movimientos incluso bajo fuego enemigo. Cuando el cielo del este comenzó a aclararse, Lucas oyó los primeros cascos lejanos. Se dirigió a su punto de observación, utilizando habilidades perfeccionadas por años de guerra para calcular su número solo por el sonido. Más que antes, mucho más. McGraw no se arriesgaba esta vez. Los primeros rayos de sol revelaron figuras montadas reuniéndose justo más allá del alcance de los rifles. Lucas contó al menos 30 jinetes y seguían llegando más. Formaban un semicírculo aproximado alrededor de su propiedad. Su confianza era evidente en sus poses informales y sus voces fuertes. «¡Última oportunidad, viejo!» La voz de McGraw se escuchaba claramente en el aire de la mañana. «Sal ahora, discúlpate como es debido y tal vez te dejemos vivir». Lucas hizo sus últimos preparativos, comprobó las líneas de visión y ajustó ligeramente su posición. Todo estaba listo. Todos sus cálculos, toda su experiencia, todo centrado en este momento. «Creen que están sitiando la cabaña de un anciano», murmuró, con una sonrisa sombría en el rostro. «Pero ahora están en mi campo de batalla». A través de su mirilla podía ver cómo McGraw se impacientaba, haciendo gestos a sus hombres para que avanzaran. Pero ellos no lo sabían. No podían saberlo, pero no lo sabían. Estaban en su campo de batalla. El primer disparo cogió al Red Smoke Gang completamente por sorpresa. En un momento, avanzaban con confianza hacia lo que pensaban que era una posición indefensa de un anciano. Al siguiente, el suelo frente a sus jinetes de cabeza estalló en una ráfaga de tierra y metralla, haciendo que los caballos se encabritaran y los hombres se lanzaran a cubrirse. «¡Artillería!», gritó alguien con incredulidad. Antes de que pudieran recuperarse, un segundo disparo retumbó por la propiedad, derribando el gran roble que habían estado utilizando como punto de reunión. Las astillas de madera volaron en todas direcciones cuando el tronco se partió, obligando a varios jinetes a abandonar sus posiciones. La voz de McGraw se alzó por encima del caos. «Es solo un anciano. Dispérsense y acórtenlo por todos lados». Pero Lucas lo había previsto. Cuando los miembros de la banda se dividieron en grupos más pequeños, se encontraron canalizados por los escombros y restos aparentemente aleatorios hacia zonas de matanza predeterminadas. El cañón habló una y otra vez, cada disparo calculado con precisión, cada explosión llevándolos exactamente donde Lucas quería. «¡Imposible!», gritó McGraw, viendo cómo su asalto cuidadosamente planeado se disolvía en confusión. «Nadie puede recargar tan rápido». Pero Lucas había pasado décadas perfeccionando sus técnicas. Sus movimientos eran económicos, practicados, cada uno fluyendo suavemente hacia el siguiente. El retroceso del pequeño cañón se controlaba mediante un ingenioso sistema de cuerdas y contrapesos, lo que le permitía mantener la precisión mientras disparaba a un ritmo que parecía sobrenatural para sus atacantes.
Cuando grupos de jinetes intentaron cargar a través del humo, se encontraron atrapados en un fuego cruzado devastador. Lucas había colocado rifles cargados en puntos clave de sus defensas, lo que le permitía mantener un bombardeo constante, incluso mientras manejaba el cañón. Cada vez que la banda pensaba que había encontrado un acceso seguro, otra explosión los obligaba a retroceder. «¡Está en todas partes!», gritó uno de los lugartenientes de McGraw, con la voz quebrada por el miedo. «¿Cómo puede estar en todas partes?». El aire de la mañana se llenó de humo, lo que aumentó la confusión de la banda. Habían venido esperando abrumar a un anciano con un número superior de hombres. En cambio, se encontraron frente a un enemigo invisible que parecía predecir todos sus movimientos, que volvía sus propias tácticas contra ellos con una precisión aterradora. Lucas trabajaba con una eficiencia mecánica, con la mente despejada y concentrada. Cada disparo estaba cuidadosamente planeado, cada explosión diseñada no solo para matar, sino para desmoralizar. Utilizó el humo en su beneficio, creando la ilusión de múltiples defensores, haciendo que su único cañón sonara como una batería de armas. «¡Retirada!», ordenó finalmente McGraw, perdiendo la compostura cuando otra explosión acabó con 3 de sus hombres. «¡Reagrupaos en la cresta!». Pero Lucas también había alcanzado esa posición. Mientras la banda se retiraba hacia lo que creían que era seguro, un último disparo resonó sobre sus cabezas, explotando justo más allá de la cresta y demostrándoles que ningún lugar era seguro. Un miedo primitivo comenzó a extenderse por la banda del humo rojo. Esto no era solo una pelea, era una demostración de poder que no podían comprender. Pero Lucas tenía una última sorpresa bajo la manga. El sol de la mañana colgaba alto en el cielo lleno de humo cuando la batalla alcanzó su clímax. McGraw, con el rostro retorcido por la rabia y la incredulidad, finalmente se había hartado. Dejando a sus hombres acobardados detrás de la poca cobertura que quedaba, espoleó a su caballo hacia adelante, decidido a enfrentarse él mismo a este misterioso oponente. «¡Sal y enfréntame como un hombre, Stanton!», rugió, desenfundando sus 2 pistolas. «No más trucos, no más esconderse detrás de tu cañón». La propiedad quedó en silencio. Los ecos de la última explosión de artillería se desvanecieron en una calma inquietante. Entonces, del remolino de humo, emergió Lucas. Caminaba con el mismo paso mesurado de siempre, su bastón golpeando el suelo. Pero ahora no había duda de la postura del soldado. «¿Escondido?». La voz de Lucas se oyó claramente en todo el patio. «No me he estado escondiendo, McGraw. Te he estado enseñando una lección sobre la diferencia entre el terror y la verdadera guerra». McGraw disparó ambas pistolas, pero Lucas se movió con una velocidad imposible para un hombre de su edad. El bastón se levantó, desviando un disparo, mientras que al otro parecía simplemente apartarse. Antes de que McGraw pudiera reaccionar, Lucas había acortado la distancia entre ellos. El líder de la banda se vio sacado de la silla de montar y golpeó el suelo con fuerza cuando el bastón de Lucas le arrancó las piernas de debajo. Sus pistolas salieron volando y, de repente, estaba mirando al anciano que había diezmado a su banda sin ayuda de nadie. «¿Cómo?», jadeó McGraw, retrocediendo. «Solo eres un anciano». Los ojos de Lucas se endurecieron. «No soy solo un viejo. Soy el comandante de artillería Lucas Stanton, del 3er Regimiento de Virginia. He enfrentado ejércitos, muchacho. He planeado batallas que harían que tus pequeñas incursiones parecieran juegos de niños. Y he pasado décadas perfeccionando cada lección que aprendí». McGraw se abalanzó sobre un cuchillo oculto, pero Lucas estaba preparado. El bastón se partió en su muñeca, haciendo que la hoja girara y se alejara. Un segundo golpe lo alcanzó detrás de las rodillas, haciéndolo caer al suelo de nuevo. «Tenías una opción», continuó Lucas, sin levantar la voz, que siempre mantenía en su habitual tono tranquilo. «Podrías haber sido un hombre decente. Podrías haber construido algo en lugar de destruir, pero elegiste aprovecharte de los débiles, pensando que eso te hacía fuerte».
Los miembros restantes de la banda observaron en un silencio atónito cómo su temible líder era sistemáticamente desarmado y humillado por un anciano con un bastón. Algunos empezaron a alejar lentamente sus caballos, mientras que otros simplemente se quedaron mirando, paralizados por la escena. «Ahora tenéis otra opción», dijo Lucas, mirando no solo a McGraw, sino a todos los supervivientes. «Dejar este territorio y no volver nunca, o descubrir qué más aprendí en la guerra». McGraw, con la cara ensangrentada y el orgullo destrozado, finalmente se derrumbó. «¡Huid!», gritó a sus hombres. «¡Huid! ¡Ahora mismo!». La banda del humo rojo se dispersó como hojas en una tormenta, dejando a su líder herido arrastrándose en el polvo de su propia derrota. El polvo aún no se había asentado del todo cuando los habitantes del pueblo empezaron a salir de sus casas. Al principio salieron con cautela, pero luego, al darse cuenta de que la banda del humo rojo se había ido de verdad, fueron ganando confianza. La escena que les recibió era como algo sacado de las historias de guerra que les habían contado sus padres. Equipo esparcido, cráteres de fuego de artillería y el persistente olor a pólvora en el aire. El sheriff Baker dirigió a un grupo de ciudadanos con los ojos muy abiertos hacia la propiedad de Lucas, con las botas haciendo ruido sobre los casquillos de bala gastados y los escombros. El viejo soldado estaba de pie, tranquilo, en su jardín, apoyado en su bastón, como si acabara de terminar de cuidar su jardín en lugar de derrotar a una banda notoria. «Dios mío, Lucas», suspiró Baker, observando la destrucción. «Nunca he visto nada igual. Te has enfrentado a toda su banda, tú solo». Lucas asintió levemente, con la misma expresión. «Tenía que hacerse, Tom. A veces hay que recordar a los lobos por qué deben temer a los hombres». La señora Henderson se abrió paso entre la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro. Se acercó a Lucas y tomó sus manos curtidas entre las suyas. «Nos ha salvado, señor Stanton. No solo a mí, sino a todo el pueblo. No merecíamos su protección después de que algunos quisieran rendirse ante esos bandidos, pero usted nos defendió de todos modos». «Todo el mundo merece protección, señora», respondió Lucas en voz baja. «Eso es lo que aprendí en la guerra. No se trata de luchar, sino de defender a los que no pueden defenderse por sí mismos». Los habitantes del pueblo se dispersaron por la propiedad, maravillados ante el intrincado sistema de defensa de Lucas. Marcus Thompson, el banquero, examinó el pequeño cañón con una mezcla de asombro y respeto. «¿Esto es lo que cambió el rumbo de la batalla?», preguntó. «Parece demasiado pequeño para causar tanto daño». Lucas pasó la mano por el cañón. «No es el tamaño lo que importa, es saber cómo usar lo que tienes. El conocimiento, la preparación y la voluntad de mantenerte firme. Eso es lo que gana las batallas». A medida que avanzaba la mañana, surgieron más detalles de la lucha. Los jinetes informaron haber visto a los restos de la banda del humo rojo huyendo en todas direcciones. Su reputación, antes temida, destrozada por un viejo oficial de artillería con un pequeño cañón y una voluntad de hierro. El sheriff Baker organizó grupos de búsqueda para reunir a los miembros heridos de la banda que habían quedado atrás, mientras que otros empezaron a ayudar a Lucas a limpiar los escombros de su propiedad. La comunidad que había estado paralizada por el miedo hacía apenas unos días ahora trabajaba unida con un propósito renovado. «Has hecho más que ahuyentar a una banda, Lucas», observó Baker, viendo trabajar a la gente del pueblo. «Has devuelto el valor a esta gente». Lucas asintió pensativo. «El miedo es algo curioso, sheriff. Puede paralizar a todo un pueblo, haciendo que la gente buena se olvide de su fuerza. A veces solo hace falta una persona dispuesta a levantarse, para recordarles que no tienen que vivir con miedo». Pero a medida que la multitud seguía reuniéndose y más gente venía a darle las gracias, Lucas supo que esto era solo el principio. La leyenda de lo que sucedió en su granja se extendería y, con ella, la verdad sobre el anciano tranquilo que había convertido la arrogancia de una banda en terror. Cuando el sol comenzó a ponerse en ese día trascendental,
Lucas invitó al sheriff Baker y a algunos otros a su casa. La habitación era sencilla pero meticulosamente organizada, con un mapa desgastado de Virginia colgado en una pared y una pequeña estantería de libros sobre tácticas de artillería discretamente escondida en la esquina. «Supongo que todos merecéis saber la verdad», dijo Lucas, acomodándose en su silla favorita. Cogió una vieja caja de hojalata que había en la repisa de la chimenea y la abrió para revelar una colección de papeles amarillentos y una insignia de oficial confederado deslustrada. Era joven cuando empezó la guerra. Empezó, con la voz distante. Tenía talento para las matemáticas y buen ojo para las trayectorias. Me pusieron en artillería y encontré mi vocación. Ascendí más rápido que la mayoría. Me convertí en el comandante de artillería más joven del ejército confederado. Sacó una fotografía descolorida que mostraba una versión mucho más joven de sí mismo, de pie y orgulloso, junto a un cañón de tamaño natural. Hicimos cosas terribles en esa guerra. Cosas necesarias, tal vez, pero terribles de todos modos. Aprendí a calcular la muerte con la precisión de un contable. ¿Cuántas libras de pólvora? ¿Qué ángulo de elevación? ¿Dónde tenía que caer exactamente un proyectil para causar el mayor daño? La habitación estaba en silencio mientras Lucas continuaba, cada palabra cargada de recuerdos. Después de la guerra, juré que nunca volvería a usar ese conocimiento. Vine aquí para encontrar la paz, para vivir en silencio. Pero nunca lo olvidé. ¿Cómo podría? Esas habilidades, esos cálculos, se vuelven parte de ti. «Pero los usaste hoy», dijo Baker en voz baja, «para protegernos». Lucas asintió lentamente. «La diferencia está en el porqué, Tom. En aquel entonces luchábamos por causas y banderas y cosas que parecían tan importantes en ese momento. Hoy lucho para proteger a personas que no pueden protegerse a sí mismas. No hay gloria en ello, ni orgullo, solo necesidad». Guardó cuidadosamente los papeles en su caja, moviendo las manos con la misma precisión que había mostrado durante la batalla. «La violencia siempre debe ser el último recurso, pero cuando es necesaria, debe ser decisiva. Esa es otra lección de la guerra». «Lo que hizo hoy», dijo Martha Reeves, con la voz ligeramente temblorosa, «no fue solo luchar. Nos demostró que una persona puede marcar la diferencia, que no tenemos que aceptar la tiranía». Lucas sonrió levemente. «La mayor victoria no consiste en derrotar a un enemigo, señora Reeves. Consiste en demostrar a los demás que el enemigo puede ser derrotado. El miedo pierde su poder cuando la gente deja de creer en él». A medida que el crepúsculo se hacía más intenso en el exterior, Lucas compartió más historias de su pasado, no los relatos glorificados de batalla que contaban algunos veteranos, sino reflexiones honestas sobre el coste de la guerra y el precio de la paz. Habló de camaradas perdidos, de decisiones que lo atormentaban y de su esperanza de que las habilidades que había aprendido en la destrucción pudieran utilizarse a veces para la protección. Porque los héroes no son los que buscan la batalla, son los que sobreviven a ella. La noticia de la derrota de la banda Red Smoke se extendió como la pólvora por todo el territorio. A los pocos días, los alguaciles federales llegaron a Millbrook, atraídos por los informes de la dramática caída de la banda. Encontraron a Cyrus McGraw, todavía bajo custodia del sheriff Baker, su legendaria bravuconería sustituida por una mirada atormentada que aparecía cada vez que se mencionaba el nombre de Lucas Stanton. «Nunca había visto nada igual», dijo McGraw a los alguaciles durante su interrogatorio, con una voz apenas por encima de un susurro. No se limitaba a luchar contra nosotros, jugaba con nosotros. Cada movimiento que hacíamos ya lo había planeado. Era como si pudiera ver dentro de nuestras mentes. Los alguaciles se mostraron escépticos al principio, pero las pruebas esparcidas por la propiedad de Lucas contaban una historia convincente. La ubicación precisa de las posiciones defensivas, los campos de tiro cuidadosamente calculados, el ingenioso uso del terreno. Todo hablaba de una experiencia militar mucho mayor de la que esperaban encontrar en un pequeño pueblo del oeste.
Tu reputación está acabada, McGraw, le informó el alguacil James Harrison mientras se preparaban para trasladarlo a custodia federal. Todos los pistoleros de pacotilla y aspirantes a forajidos de aquí a México saben cómo un viejo oficial de artillería acabó con la poderosa banda Red Smoke. Ya nadie va a temer tu nombre. McGraw se desplomó en su celda. La verdad de esas palabras golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Los miembros restantes de su banda se habían dispersado. Muchos se entregaron a las autoridades locales en lugar de arriesgarse a volver a cruzarse con Lucas Stanton. ¿Quieres saber lo peor?, dijo McGraw de repente, deteniendo a la gente mientras se daba la vuelta para irse. Podría habernos matado a todos. Tenía todas las oportunidades, todo el derecho a hacerlo. Pero no lo hizo. En su lugar, nos destrozó. Les demostró a todos que no éramos más que unos cobardes jugando a ser hombres malos. Los alguaciles pasaron días reuniendo pruebas, entrevistando a testigos y documentando los crímenes de la banda en 3 territorios. Lo que surgió fue un patrón de terror que finalmente había encontrado su rival en el más inverosímil de los oponentes. Su amigo, el señor Stanton, le dijo el alguacil Harrison al sheriff Baker mientras terminaban el papeleo. No solo detuvo a una banda, desmanteló todo un imperio criminal. Estamos encontrando miembros de la Red Smoke entregándose por toda la frontera, con la esperanza de llegar a acuerdos antes de que sus antiguos camaradas puedan hablar primero. Baker asintió, sin sorprenderse. Lucas tiene ese efecto en la gente. Les hace replantearse sus decisiones. Mientras McGraw y los miembros de la banda capturados eran conducidos encadenados, el alguacil hizo una última pausa. «Sabes, nos vendría bien alguien como Stanton en el servicio, un hombre con sus habilidades, su experiencia». «Ya ha hecho suficiente», respondió Baker con firmeza. «Déjale en paz». Las carretas federales salieron de la ciudad, llevándose consigo a los restos de la otrora temida Banda del Humo Rojo. Su reinado de terror había terminado, no a manos de un ejército de hombres de ley, sino de un viejo soldado que recordaba que la verdadera fuerza no reside en causar miedo, sino en hacerle frente. En las semanas que siguieron a la partida de McGraw, Millbrook experimentó una transformación. El miedo que se había apoderado de la ciudad durante tanto tiempo dio paso a un nuevo sentido de propósito y comunidad. Bajo la dirección del sheriff Baker, los habitantes de la ciudad establecieron una vigilancia comunitaria, con veteranos y civiles trabajando juntos para garantizar que sus calles siguieran siendo seguras. La propiedad de Lucas, una vez marcada por la batalla, comenzó a sanar. Los habitantes del pueblo se unieron para ayudarlo a reconstruir su granero, haciéndolo más fuerte que antes. Durante la construcción, Lucas a veces compartía pequeñas lecciones de estrategia y defensa, enseñándoles cómo proteger lo que habían construido sin depender únicamente de la fuerza. ¿Veis cómo están colocadas las ventanas?, explicó a un grupo de oyentes entusiasmados. No se trata solo de tener una buena vista, se trata de controlar el acceso, de asegurarse de que se puede ver venir los problemas antes de que ellos te vean a ti. El sheriff Baker se acercó a Lucas una mañana soleada mientras supervisaba la construcción del granero. «Tengo una propuesta para ti», dijo, mientras observaba a los voluntarios trabajar. «El ayuntamiento ha aprobado la financiación de 2 nuevos puestos de ayudante del sheriff. Uno de ellos podría ser tuyo, si quieres». Lucas sonrió, pero negó con la cabeza. «Agradezco la oferta, Tom, pero mis días de lucha quedaron atrás. Ayudaré a entrenar a tus ayudantes si quieres, enseñarles lo que sé sobre estrategia y observación. Pero la placa debe llevarse en hombros jóvenes». «Me imaginé que dirías eso», respondió Baker con una sonrisa cómplice. «Pero tenía que preguntar. Esta gente te admira, ¿sabes? Les has dado algo más valioso que protección. Les has dado confianza». La recuperación de la ciudad no fue solo física. Los negocios que habían estado luchando bajo la extorsión de la banda comenzaron a florecer. Comenzaron a llegar nuevos pobladores, atraídos por las historias de la ciudad que se enfrentó a la Banda del Humo Rojo.
Millbrook estaba creciendo, fortalecida por su triunfo sobre la adversidad. La tienda general de la señora Henderson se convirtió en un lugar de reunión donde la gente compartía historias sobre la batalla. Aunque los cuentos se hacían más largos con cada relato, Lucas nunca los corrigió. Entendía la importancia de las leyendas en la construcción del espíritu comunitario. La verdad es, le dijo a Baker una noche mientras contemplaban la puesta de sol desde su porche, que lo que pasó aquí no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con lo que la gente puede hacer cuando deja de tener miedo. Solo les recordé algo que ya sabían, que estar juntos es más fuerte que estar solos. Baker asintió, comprendiendo la profunda sabiduría de las palabras de Lucas. ¿Te quedarás con nosotros?, preguntó. ¿Ahora que las cosas están en paz? Lucas contempló el horizonte, con expresión pensativa. Ahora este es mi hogar, dijo simplemente. Y si vuelven los problemas, bueno, prometí proteger lo que importa, y mi objetivo es cumplirlo. El sol se hundía, proyectando largas sombras sobre el granero reconstruido y la próspera ciudad que había más allá. Millbrook había cambiado, y también su gente. Habían aprendido que el valor no consistía en no tener miedo, sino en enfrentarse al miedo y mantenerse firmes de todos modos. Pasaron los años y la leyenda de Lucas Stanton y su enfrentamiento contra la banda del Humo Rojo se convirtió en parte del folclore fronterizo. Alrededor de las fogatas y en los salones de todo el territorio, la gente contaba la historia del viejo oficial de artillería que convirtió la confianza de una banda en su perdición. Con cada relato, la historia crecía, pero su verdad central permanecía inalterada. El valor de una persona podía inspirar a toda una comunidad. En las noches cálidas, Lucas solía estar en su porche, rodeado de los niños del pueblo. Le suplicaban que les contara historias, no de la batalla, sino de los principios que la sustentaban, la importancia de la preparación, el poder del conocimiento y el verdadero significado de la fuerza. Señor Stanton, preguntó un día el joven Tommy Baker, el hijo del sheriff, ¿podría enseñarme sobre los cañones? Papá dice que usted fue el mejor oficial de artillería de todo el ejército confederado. Lucas estudió al chico con atención. En su rostro impaciente, vio la misma curiosidad que lo había impulsado cuando era joven. Te diré una cosa, Tommy. Antes de que aprendas sobre cañones, déjame enseñarte algo más importante: cómo decidir cuándo no usarlos. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña y lisa bala de cañón, desgastada por el tiempo y el uso. Era la última de aquel fatídico día, guardada no como recuerdo de la victoria, sino como símbolo de responsabilidad. Esto, dijo, poniéndosela en las manos a Tommy, es más que hierro. Es una elección. Cada vez que pienses en usar la fuerza, tienes que sopesar las consecuencias. A veces lo más valiente no es luchar, sino encontrar otra manera. La ciudad había crecido próspera y pacífica. Se levantaban nuevos edificios donde la banda del Humo Rojo había aterrorizado a los comerciantes. La vigilancia comunitaria que Lucas había ayudado a formar se convirtió en un modelo para otras ciudades fronterizas, haciendo hincapié en la prevención y la preparación frente a la confrontación. El sheriff Baker, con el pelo ahora canoso en las sienes, seguía consultando a Lucas sobre cuestiones de estrategia. Juntos habían creado un sistema de apoyo mutuo entre comunidades vecinas, asegurando que ninguna banda pudiera volver a hacerse con el punto de apoyo del que había disfrutado la banda del Humo Rojo. ¿Sabes lo que me sorprende?, dijo Baker una noche, compartiendo una tranquila copa con su viejo amigo. No es solo lo que hiciste aquel día, es lo que nos enseñaste a todos, a mantenernos unidos, a usar la cabeza antes que las armas. Lucas asintió, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo en tonos dorados y carmesí. Esa es la verdadera victoria, Tom. No derrotar a los enemigos, sino construir algo que valga la pena proteger. A medida que el crepúsculo se convertía en noche,
El sonido de las risas de los niños resonaba por las calles de Millbrook. Los padres ya no los metían apresuradamente en casa al anochecer, y los negocios permanecían abiertos hasta tarde sin miedo. La ciudad había encontrado su fuerza, no en las armas o en los muros, sino en la unidad y la sabiduría que Lucas había ayudado a inculcar. Algunas leyendas se desvanecen con el tiempo, sus lecciones se pierden en la historia, pero otras, como la historia de Lucas Stanton y su última batalla, se hacen más fuertes con cada relato. Nos recuerdan que el verdadero valor no se encuentra en el rugido de los cañones o el estruendo de las armas, sino en la tranquila determinación de defender lo que es correcto, sin importar las dificultades. Porque algunas leyendas, como el eco de la artillería lejana, perduran para siempre. Si te ha gustado esta increíble historia de valentía y justicia, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción ahora mismo, porque tenemos más historias increíbles que te dejarán sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho si estuvieras en la posición de Lucas? Dinos lo que piensas a continuación y nos vemos en el próximo video.